Buenas tardes, vamos a empezar nuestra nueva sesión de clases. En este video vamos a dar continuidad al video anterior en el cual hicimos en su parte final una introducción al movimiento vibratorio y en particular lo que vimos al final del video fue la explicación teórica del movimiento armónico simple, que es un movimiento no amortiguado. Les decía que el modelo que se utiliza se basa también en la segunda ley de Newton y pues básicamente lo que les decía es pues que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas y en este caso pues consideramos únicamente la fuerza de restauración del resorte, nada más que es esta fuerza que se define en virtud de la ley de Hooke, se define proporcional al estiramiento, ¿ok? Acá se le llamaba la constante del resorte y bueno, cuando pasaba a sumar esta expresión, me quedaba esta ecuación diferencial. ¿Y qué probamos básicamente? Probamos que esa ecuación diferencial que modela el armónico simple genera dos soluciones complejas y por lo tanto la solución general son dos soluciones complejas en que la parte real es cero y la parte imaginaria es diferente de cero, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la solución de la ecuación diferencial es una combinación lineal de este tipo. Y pues parte de lo que hicimos también en el video previo fue demostrar que una combinación lineal de este tipo se puede reescribir de una manera más simplificada en esta forma, que es lo que se llama la forma amplitud-fase. ¿Okay? La forma amplitud-fase. Bueno, les decía también en ese video que el ángulo de fase se calcula a través de un arco tangente, pero que había que tener muchísimo cuidado porque el arco tangente solo devuelve ángulos en el primero o en el cuarto cuadrante, que es básicamente entonces hay que ver la combinación de en qué caso se usa directamente el arco tangente de B entre A para calcular el ángulo de fase o si habría que sumarle pi, ¿ok? Eso es parte de lo que voy a reforzar el día de hoy. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue centrarnos mucho en la explicación gráfica, nos metimos al GeoGebra y vimos algunas animaciones de cómo es que se ve el armónico simple. Lo que voy a hacer el día de hoy es darle continuidad al video en primera instancia y resolver este problema que tiene que ver justamente con un armónico simple. Entonces, para complementar bien la explicación, de hecho lo que voy a resolver es el problema que la clase anterior o el video anterior solamente lo mostré gráficamente. Estos problemas, todos los que voy a mostrar por acá, son tomados del folleto de Saray Meneses. Ese folleto, como ya les he dicho en algún momento, está muy centrado en una literatura gringa y pues la literatura gringa se basa mucho en el sistema PLS, que es el que utiliza los pies, utiliza el pie como unidad de medida, las libras y los segundos básicamente, ¿ok? Entonces usa la libra como unidad de masa, la geolibra como unidad de masa y la libra como unidad de fuerza y los segundos como unidad de tiempo. Ese es el PLS, ¿verdad? El PLS. Así que todos esos problemas van a estar trabajando ahí y no me voy a preocupar por eso, por cuestión de unidades. En este video voy a centrarme completamente en explicaciones, sin importar el sistema. Y pues ya en un video siguiente podríamos comenzar a hacer como ejemplos más variados, con otras unidades y todo, pero por el momento eso no me va a interesar. Por el momento es que dejemos la teoría bien montada independientemente del sistema en el que estemos trabajando. Entonces, bueno, si leemos ahí, el problema rápidamente dice que se encontró experimentalmente que un peso de 6 libras, de una vez lo voy a ir apuntando, el peso son 6 libras, estira un resorte 6 pulgadas. Recuerden que E es el estiramiento inicial. Ya tenemos un modelo en el cual con E denotábamos el estiramiento inicial cuando yo llego y le guindo el peso al resorte. En este caso serían 6 pulgadas. Recuerden básicamente eso sí, que en el sistema que estamos trabajando, que es el PLS, la unidad para medir lineales es el pie, ¿verdad? Para unidad lineal estamos utilizando el pie, no la pulgada, aunque la pulgada también es muy común que se utilice en el sistema gringo. Entonces hay que saber simplemente que un pie, la equivalencia con pulgadas son 12 pulgadas, un pie son 12 pulgadas, ¿ok? Entonces, si a mí me dicen que son 6 pulgadas y 12 pulgadas es un pie,
pues entonces voy a interpretar como que E sería un medio P. Así es como lo voy a utilizar para estar acorde con el sistema. Entonces, teniendo que el estiramiento inicial es medio pie y teniendo el peso, recuerde que en todos los problemas de resortes tenemos una igualdad que recurrentemente vamos a estar utilizando, que es el peso es igual a la constante del resorte por el estiramiento inicial. En el video previo expliqué esa ecuación. En este caso, entonces me quedaría 6 es igual a K por E, que es un medio, y por lo tanto la constante del resorte es 12. La constante del resorte sería 12, ¿ok? Y adicionalmente sabemos que la masa, es algo que esto que está aquí, también sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? En este caso particular, como estamos en el PLS, recuerden que se toma como aproximación la gravedad igual a 32, que sería, bueno, pies por segundo al cuadrado, ¿no? Que sería la unidad para la aceleración utilizando como unidad lineal el pie y como unidad de tiempo al segundo. Entonces, lo que quiere decir es que para este problema en particular, la masa sería el peso dividido entre la gravedad y por ahí sacando mitad, entonces sería 3 16avos, esa sería la masa. Y por lo tanto, ¿cómo me queda el modelo? Recuerden que acorde con la segunda ley de Newton me quedaría la masa, que es 3 entre 16, multiplicada por la aceleración, es igual a la sumatoria de fuerzas. Pero en este caso, no estamos considerando ningún tipo de amortiguamiento. Es un problema armónico simple. Y por lo tanto, simplemente lo que diríamos es que la fuerza de restauración del resorte, recuerden que la fuerza de restauración del resorte se define como menos K por el estiramiento, y que en este caso entonces sería menos 2 veces X de T. Entonces, aquí quedaría menos 2 veces X de T. ¿Y con qué condiciones? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, suponga que el peso se ala 4 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, si suponemos que es un resorte que está en la posición estándar, que es que está guindando, y pues aquí tiene entonces el peso ya, y estoy en posición de equilibrio, lo que quiere decir es que la posición inicial es que yo agarro y lo voy a estirar. Y recuerden que estamos definiendo como dirección positiva hacia donde se da el estiramiento. Y bueno, tomando en cuenta que dice que se va a jalar 4 pulgadas, 4 pulgadas sería la tercera parte de un pie, porque un pie son 12 pulgadas. Entonces, eso lo interpreto con la siguiente condición inicial, que sería que la posición inicial sería un tercio, que es un tercio de pie. Esas son las 4 pulgadas. Y lo pongo positivo porque me estoy yendo hacia la dirección positiva, que es hacia donde voy a generar el estiramiento. ¿Ok? Entonces lo estiro hacia abajo 4 pulgadas y luego le doy una velocidad inicial también hacia abajo de 2 pies por segundo. Por lo tanto, la velocidad inicial serían es 2, y también es positiva porque está enrutada hacia abajo, que en este caso, en este modelo, sería hacia donde el resorte se está estirando, que es la que estamos asumiendo como la dirección positiva. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las condiciones iniciales, ese sería el modelo, y aunque es un modelo que no es tan real, porque uno dice, no estás considerando amortiguamiento, no estás considerando factores que hagan que el resorte se detenga, pero bueno, por algo se empieza. Y los demás modelos son muy sencillos, porque es agarrar el modelo del armónico y comenzar a agregar más, eh, más fuerzas, ¿verdad? Más fuerzas, simplemente. Ok, entonces ya lo que procede de aquí en adelante es resolver la ecuación diferencial, que es pues bastante sencilla de resolver. Como puedes ver acá, lo que me quedaría es x segunda de t más, es 3/16 más 12x de t igual a 0. Y eso lo puedo simplificar de la siguiente manera para que no se me pierdan. Ven que yo puedo sacar de aquí un 3 a factor común y lo paso a dividir.
me lo vuelo. Entonces, ¿en quién se convierte este 3? Este 3 se convierte en 1 y este 12 se convierte en un 4. Y si multiplico ambos lados por 16, me quedaría la ecuación diferencial x segunda de t más 64 x de t igual a 0. Que en notación de operadores sería d cuadrado más 64 aplicado a x de t igual a 0. Y de aquí se ve que es un movimiento armónico. De hecho, yo me doy cuenta desde un inicio que es armónico, pero en cualquier caso, aquí también lo veo, porque esto me está generando soluciones complejas. Ojo, pero no solo soluciones complejas, son soluciones complejas con parte real igual a 0, porque los ceros complejos de esto tienen la forma 0 más menos 8i. ¿Lo ven? Resulta que no siempre que hay soluciones complejas significa que hay armónico. Es armónico cuando son soluciones complejas con parte real igual a 0. ¿Por qué? Porque la parte real podría provocar ciertas cosas sobre digamos, si la parte real es diferente de 0, eso va a generar la presencia de una exponencial. Y si la parte real es positiva, podría generar algo que se va a denominar en algún momento un problema de resonancia. Podría disparar el sistema hacia un problema de resonancia. O más bien, si la parte real es negativa, lo que significa es que hay presencia de un amortiguamiento, porque una parte exponencial con exponente negativa la va a disparar a 0. Disparar a 0 significa que estás amortiguando el resorte hacia la posición de equilibrio. Entonces, por eso les digo que la presencia de soluciones complejas con parte real igual a 0 es lo que indica que es armónico simple, porque automáticamente significa que la solución de la ecuación diferencial va a tener la forma C1 coseno de 8t más C2 seno de 8t. Y ahora, como esta ecuación es homogénea, porque no estoy considerando ninguna fuerza externa, entonces al ser la ecuación homogénea, pues automáticamente procedo a aplicar las condiciones iniciales. Y pues las condiciones iniciales las tengo por acá. Y pues al tener esas condiciones iniciales, pues para aplicarlas necesito calcular la derivada y lo que se me va a generar es un sistemilla de ecuaciones. Bueno, de hecho, ni siquiera, sí necesito la derivada, pero vea que si yo aquí aplico directamente evaluar las t en 0, esto me da 0 y el coseno de 0 me da 1. Por lo tanto, de esta condición inmediatamente implica de manera directa que la constante 1 tiene que ser un tercio. Eso es automático. La constante 1 es un tercio. Y ahora, si yo tomo la derivada me quedaría menos 8 veces C1 sen de 8t. Y aquí me quedaría más 8 veces C2 coseno de 8t. Y si yo aplico esta otra aquí, ahora más bien esta parte es la que vale 0 y esta parte me quedaría 8C2 por el coseno de 0 que es 1. Entonces lo que generaría es una ecuación que lo que dice es que 2 es igual a 8 veces C2, lo cual implica que C2 valdría un cuarto. Por lo tanto, la solución del problema es este que está por acá. La solución que está por acá sería simplemente decir que el x de t es igual a un tercio del coseno de 8t más un cuarto del seno de 8t. Y esto es lo que les decía automáticamente, que aquí sí se ve, bueno, desde un inicio lo sabíamos, ¿verdad? Pero aquí se ve de manera absolutamente evidente que es un armónico, porque eso es la suma de dos ondas, con ningún tipo de factor que tienda a amortiguarlo ni nada. Eso son suma de dos ondas. Y ya yo le dije a usted, bueno, no solo se lo dije, se lo probé en el video previo, que la suma de dos ondas de ese tipo, esta es una onda que tiene amplitud un tercio, esta es una onda que tiene amplitud un tercio y esta es otra onda que tiene amplitud un cuarto. Si yo le digo a usted la suma de esas dos ondas, ¿con cuánta amplitud queda? De acuerdo con lo que yo le expliqué en la clase anterior, no es la suma de amplitudes, sino que la amplitud total es la suma de los cuadrados de las amplitudes. Esta
sería la nueva amplitud, ¿verdad? Esto sería la raíz cuadrada de un noveno más un 16avo, ¿verdad? Entonces, me quedaría de esa manera, ¿ok? Entonces, esa sería nuestra nueva amplitud, lo que sea que de eso. Bien, esta es nuestra nueva amplitud. Y luego, recuerde que lo que estoy tratando es describirlo en la forma amplitud-fase. Y usted de pronto dice, profesor, ¿para qué está haciendo eso? ¿Por qué no lo deja simplemente acá? Es que si yo voy a terminar de leer el problema, vea que ya vienen las preguntas. Y las preguntas dicen que encuentre la posición y la velocidad como función del tiempo. ¿Ves que es la primera pregunta? La posición es esta. Es el x de t y la velocidad, pues sería, la velocidad es la derivada. Entonces me quedaría menos 8 tercios del seno de 8t más 2 veces el coseno de 8t. Y esta que está por acá sería la velocidad. Entonces ya aquí técnicamente yo tengo la respuesta de la parte A porque tengo tanto la función de desplazamiento como la función de velocidad. Si yo me voy a la otra parte del problema, vea que en la parte B dice que son preguntas en realidad bastante sin gracia, porque vea que la parte, bueno, bien sin gracia si ya sabes las cosas, ¿verdad? La parte B dice que determine la posición, la velocidad y la aceleración del peso cuando ha transcurrido un medio segundo, o sea, medio segundo. ¿Ok? Medio segundo. Entonces, para la parte B, cosa que no lo voy a hacer porque sinceramente siento que perdería tiempo, para la parte B lo que le están pidiendo es que calcule X de un medio, V de un medio y la aceleración de un medio, que es la segunda derivada evaluada en un medio. ¿Ves? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Venir acá y con la calculadora en radianes, ya que se lo estoy advirtiendo, con la calculadora en radianes, hace la evaluación correspondiente. Deje los grados ya para la escuela, eso ya murió. Los grados es para cuando uno está pequeñito, que le están enseñando a ubicarse espacialmente, para dónde moverse, y 30 grados, y que te diga, sí, yo me imagino cuántos 30 grados. Pero cuando usted ya empieza a trabajar con matemática en serio, con cálculo y todo, lo que se utilizan son funciones de variable real, y la variable real son los radianes. Así que la calculadora en grados no existe. Ok, eso no existe, eso quedó para el colegio. Bien, entonces con la calculadora en radianes, calculas X de un medio, calculas V de un medio, y para calcular la aceleración, pues tenés que volver a derivar esta expresión y la evalúa un medio. Me parece que simplemente con comentarlo es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, listo. Y para la parte C, vea que hay una particularidad. Me está pidiendo la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. Por eso es que estaba tratando de generar la forma amplitud-fase para poder contestar la parte, contestar la parte C. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a insertar un momento una página para poder trabajar un poquito más cómodo y voy a cacharme esto que estaba haciendo. Voy a llevármelo para acá. Porque yo quiero reforzar algo para ustedes. Entonces, ahí tengo propiamente lo que es la amplitud. Entonces sería la raíz cuadrada de un noveno más un 16avo. Y esto me daría 5 doceavos. 5, permítame que... Esto me estaría dando 5 doceavos. Así que esa es la amplitud. Esa es la amplitud, ¿verdad? Ok, ¿en qué unidad es? Es una unidad lineal. Si el problema, las unidades lineales lo están midiendo en pies, entonces la unidad de esta amplitud sería 5 doceavos de pie. ¿Ok? Ahora, si yo estoy escribiendo el x de t como una amplitud, sería amplitud que es 5 doceavos por el seno de el 8t más un ángulo de fase. Es simplemente aquí donde quiero reforzar un poquito la historia del ángulo de fase. La pregunta es,
necesito o no, aquí es donde voy a repasar un poquito esa idea para ustedes. La pregunta es, el ángulo de fase lo calculo con un arco tangente. La duda que uno tiene como estudiante es si tengo que sumar o no pi. La forma de darse cuenta es la siguiente. Vean, recuerden que usted tenía una igualdad que decía lo siguiente, que decía que el seno del ángulo de fase era igual a alguien dividido entre la amplitud, y el coseno del ángulo de fase es igual a alguien dividido entre la amplitud. Y yo sé que la gente tiende a aprenderse mucho las cosas de memoria, entonces se viene para acá y decir, ah, sí, sí, profe, aquí usted lo puso, ¿ves? Que B dividido entre no sé qué. Vea, no se lo aprenda con A y B, porque si no eso se le va a enredar. Entienda que esta fracción, lo que está en el denominador es la amplitud, y entienda que lo que está en el numerador, la forma en que yo me lo aprendo es que yo sé que el numerador es el coeficiente de la razón, de la función trigonométrica que no es, o sea, cambiada, por así decirlo. Si estoy trabajando con el seno, yo sé que este es el coeficiente del coseno. Y si estoy trabajando con el coseno, esta es la del seno. Esa es la forma de cómo yo me lo sé, para no enredarme. Yo no me lo sé con A y B, porque si no, la probabilidad que me enrede es muy alta. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo digo, ah, bueno, entonces aquí el seno le tocaría el coeficiente del coseno, que es 1/3. Y ahora el coseno le tocaría, ¿qué? Le tocaría el coeficiente del seno. Y uno dice, profe, ¿era el arcotangente del 1/3 entre el 1/4 o del 1/4 entre 1/3? No se lo aprenda de memoria. Vea qué fácil. Yo sé que es seno entre coseno. Si yo hago seno entre coseno, sale la tangente. Entonces quedaría tangente de phi. ¿Cómo? Vea la forma de saberlo. ¿Cómo sé yo si es 1/3 de entre 1/4 o al revés? Porque yo sé que para que sea tangente es seno entre coseno. Entonces, para que sea arco tangente es tomar la inversa de eso. Así que sería el phi es la arcotangente de 1/3 dividido entre 1/4, ahí adentro, ¿verdad? La arcotangente de 1/3 dividido entre 1/4. La pregunta del millón, yo creo que eso sí me lo entendieron fácil, porque yo sé que como es seno entre coseno, para generar la tangente, entonces sería el 1/3 dividido entre el 1/4. La pregunta del millón es, ¿tengo que sumarle pi o no? Esa es la pregunta, ¿tengo que sumarle pi o no? Vea, la forma es muy fácil. Usted se fija que este seno es positivo y este coseno está también. Por lo tanto, significa que estoy trabajando en el primer cuadrante. Y recuerden que cuando estás en el primer cuadrante, si estás trabajando en el primer cuadrante, el arcotangente trabaja pura vida. Por lo tanto, no hay que sumarle pi. Ahí ese sería el ángulo de fase directamente. Sería la arcotangente. De hecho, haciendo extremos y medios, esto sería la arcotangente de 4/3. ¿Ves? Entonces, directamente agarras la calculadora. Lo estoy haciendo yo en este momento con la calculadora en radianes y sería arcotangente de 4/3. De 4/3, permítame. Ajá. Y me está dando que el ángulo de fase es aproximadamente 4.1317. Es arcotangente de 4/3. Entonces significa que ese es el ángulo de fase y esto es lo que iría aquí. ¿Dudas que usted puede tener en este momento? Profesor, sigo sin entender muy bien en qué casos que tengo que sumar a pi o no. Vean, el asunto es muy sencillo. Depende de los números que usted ponga aquí arriba. Depende de los signos, de hecho. Si los dos son positivos, estoy cayendo en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de que me caiga en el cuarto cuadrante? La forma que me caiga en el cuarto cuadrante es si, por ejemplo, aquí hubiera un menos. Porque si yo le digo a usted cuando el seno es negativo y el coseno positivo, es cuando estás en el cuarto cuadrante. Ahí es donde el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces, si este número es negativo, significa que estoy en el cuarto cuadrante. Y en ese caso también también me sirve el arcotangente. ¿Ok? Y en cualquier otro caso, hay que sumar pi. ¿Cuál es otro caso? Que los dos sean negativos
porque si los dos son negativos, entonces significa que estoy en el tercer cuadrante. Y si ahora más bien este es negativo y este es positivo, significa que estoy en el segundo cuadrante. ¿Ves? Entonces, las únicas combinaciones donde el arcotangente funciona directamente es que los dos números sean positivos y es esa combinación, o la otra combinación es que el seno sea negativo y el coseno positivo. Ahí todavía el arcotangente trabaja bien. En cualquier otro caso, que son dos más, habría que sumar pi al resultado que arroje la arcotangente. Pero bueno, no es el caso, pero sí quería aprovechar, repasar para ustedes la forma de cómo calcular el ángulo de fase. Entonces, de hecho, ya tengo las respuestas para esta parte, porque entonces la amplitud es 5/12 de pi. ¿Ok? Luego me están pidiendo también el periodo. Si yo me devuelvo un momento aquí, dice que el periodo es 2pi dividido entre omega, donde omega es el coeficiente de t, y ahí va, es el que controla la frecuencia. Entonces, aquí, en este caso, el periodo sería 2pi dividido entre 8. Es decir, sería pi cuartos segundos. Esta es la cantidad de tiempo que tarda el sistema para completar un ciclo. Y por último, la frecuencia, recuerde que es el recíproco del periodo. Entonces sería 4 entre pi, que ciclos por segundo, Esa sería la frecuencia. Entonces eso es lo último que me estaban preguntando. Y créanme que si le di tanta pelota a este problema, es que todos los problemas siguientes son iguales. La diferencia es que vas a agregar más fuerzas y por lo tanto la ecuación diferencial es un poquito más difícil de resolver. ¿Okay? Pues, dicho eso, doy un par de segundos y luego avanzo. Profe, ¿cómo era el periodo? ¿Otra vez? Es 2pi dividido entre omega, donde omega es el numerito que está aquí. Este. ¿Sí? Entonces aquí es 2pi entre omega. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta, perdón. Sí, eso es, profe. Gracias. Sí, pura vida. Y bueno, y la interpretación la vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? En el video. De cuánto duraba para que el resorte se completara un ciclo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el movimiento armónico y lo vamos a hacer un poquito más real, agregando amortiguamiento. Pero entonces, esto va a ser tan paulatino que siempre agregar lo que usted ya entendió, le echamos un poquito más. Le echamos un poquito más. Entonces, la ecuación diferencial va a ir como creciendo, pero usted ya ella ya la entiende. Entonces, ¿qué es lo que vas a considerar ahora? Vas a, además de la fuerza restauradora, vas a considerar una fuerza de amortiguamiento, una F sub A, ¿ok? Y la fuerza de amortiguamiento se define de esta manera. Se define proporcional a la velocidad, lo cual es razonable, porque piense que, por ejemplo, piense como en el caso de que usted va en un vehículo, una de las fuerzas que hay de amortiguamiento en un vehículo es generada por la fricción contra el viento, ¿no? A mayor velocidad hay mayor resistencia del medio, ¿ok? Y si usted va más lento, pues hay menos resistencia. O sea, la resistencia, la amortiguación que usted recibe depende de la velocidad, es proporcional y se opone al movimiento. Por ese motivo es que la fuerza de amortiguamiento se define de esta manera: proporcional a la velocidad y con un menos porque se opone al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vea qué cosa más trivial. Agarras la misma ecuación que ya tenías del armónico simple y le vas a agregar aquí a la sumatoria de fuerzas. Tenías una fuerza de restauración, ahora le estás agregando una fuerza de amortiguamiento. Las dos van negativas porque las dos se oponen al movimiento. Ojo, las dos van negativas en la parte de la sumatoria de fuerzas, es decir, en la parte derecha de la ecuación. Si las paso a sumar las dos, ahora me quedaría así, que sigue siendo una ecuación diferencial homogénea. Ella sigue siendo homogénea. Pero entonces, esta que está aquí
De hecho, es una ecuación diferencial. Recuerden que esta es la masa, que tiene la forma m por operador más beta por operador más k aplicado en x de t igual a 0. Y si yo le digo a usted entonces, ¿cuál es la ecuación auxiliar de esa ecuación de coeficientes constantes que tengo arriba? La ecuación auxiliar sería como m por alfa cuadrado más beta por alfa más k igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrática que tiene las tres variables. Tiene la variable asociada al término cuadrático, al lineal y a la constante. Por lo tanto, ya esta ecuación cuadrática podría tener todas las posibles combinaciones. Es decir, en movimientos amortiguados, la ecuación auxiliar que se genera podría tener dos raíces reales diferentes, podría tener una repetida o podría tener dos complejas. Dicho en lenguaje muy básico de matemática general, esto es una ecuación cuadrática que podría tener discriminante mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Entonces resulta que los movimientos amortiguados se clasifican en tres tipos, dependiendo de cómo sea el discriminante de esta ecuación cuadrática. O dicho de otra manera, de cómo se comportan las soluciones. Entonces, lo que quiero antes, lo mismo que hice la clase anterior, antes de ponerme a resolver problemas o lo que sea, quiero interpretaciones para que estas cosas nos vayan quedando bien bonitas, bien claras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le voy a contar que hay tres posibilidades. Y yo sé que muchos de ustedes, ya sea por física 3 o por cursos de electrónica, esta terminología no es desconocida. Para algunos sí es por primera vez que la están viendo. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Que la ecuación tenga dos raíces, la ecuación cuadrática tenga dos raíces reales diferentes. Si pasa eso, lo que vamos a decir es que el sistema está sobreamortiguado. De hecho, no solo diferentes, también ellas tienen que ser negativas. Si no, no tendría sentido. En un ratito les voy a explicar por qué. Pero las dos raíces reales tienen que ser negativas para que tenga sentido que haya demasiado. Esto lo que significa es que hay demasiado amortiguamiento. Y si hay demasiado amortiguamiento, entonces es imposible que se generen oscilaciones. O sea, cuando hay tantísimo amortiguamiento, el resorte, o sea, por ejemplo, puede ser que el resorte sea tan rígido, pero tan rígido, y esto tiene que ver muchas veces con el material que se hace el resorte, y eso se mide básicamente con la constante del resorte. Entonces, dependiendo el material, la elasticidad del resorte, por ejemplo, podría haber tanto amortiguamiento que no se generan oscilaciones. No hay, o sea, hay demasiado amortiguamiento. Matemáticamente uno se da cuenta de eso cuando las ecuaciones de la solución de la cuadrática son reales, diferentes y negativas. ¿Ok? Bien. ¿En eso qué significa? Que hay demasiado, que la fuerza de amortiguamiento es mayor a la fuerza de restauración, o sea, es demasiada la fuerza de amortiguamiento, hay muchísimo amortiguamiento. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podría pasar? Que las dos raíces reales sean iguales. En ese caso, se dice que el sistema está críticamente amortiguado. ¿Esto qué quiere decir? Vea, los movimientos que son críticamente amortiguados son movimientos que están como en la frontera. Están como en el puro borde entre que no hayan oscilaciones y que sí hayan. Están como en el puro centro. O sea que este es el caso central. El críticamente amortiguado son movimientos que todavía no se ve claramente oscilaciones. Pero piense que como si con una perilla usted pudiera controlar el amortiguamiento y le baja un poquito más, inmediatamente comienzan a aparecer oscilaciones. Eso es el punto. Dice, en este caso el amortiguamiento es tal que si usted le baja un poquito, entonces ya comienzan a aparecer oscilaciones. ¿Ok?
¿ya? Ahora, yo no estoy diciendo con el críticamente amortiguado ya hay oscilaciones. Lo que estoy diciendo es que es un movimiento que está en el puro límite. Estás en el puro borde. Y si le bajas un poquito más, ya ahora van a comenzar a aparecer las oscilaciones. Lo que sí usted puede estar seguro es que cuando está sobreamortiguado, podría ser que sea tanto el amortiguamiento que aunque usted le baje, podría ser que todavía siga sobreamortiguado. O sea, podría ser que todavía no hayan oscilaciones. En cambio, en este del centro, si usted le baja un poquito más, ya comienzan a aparecer y caes al último caso. El último caso es cuando la ecuación tiene dos raíces complejas. Y no solo dos raíces complejas, es lo que les decía hace rato. Son dos raíces complejas con parte real negativa. Porque si la parte real fuera cero, lo que va a generar es un movimiento armónico. ¿Ok? Lo que va a generar es un movimiento armónico. La parte real tiene que ser negativa. ¿Y por qué tiene que ser negativa? Porque la exponencial con exponente negativo, cuando el tiempo tiende a infinito, va a tender a cero. Así que la exponencial es el freno. ¿Me explico? La exponencial es el término que va a frenar al resorte. Si la exponencial tuviera exponente positivo, más bien provocaría el efecto opuesto. Lo que va es a magnificar todo y en lugar de hacer que el resorte se estabilice, más bien va a hacer que el sistema colapse. Entonces, uno necesita, para que hayan oscilaciones y que el sistema se llegue a estabilizar, necesitas un amortiguamiento controlado justamente con raíces complejas, con parte real negativa. A este tipo de movimiento se le llama, cuando pasa eso, se le llama subamortiguado o amortiguado, nada más. ¿Ok? Y ahí es donde aparece el movimiento oscilatorio. Estos tres tipos de movimientos ustedes los tienen que entender claramente y parte de los objetivos que a usted le pueden evaluar en este tema, en un examen o así, es que clasifique en qué tipo de movimiento estás, entonces para que tenga muchísimo cuidado. Antes de pasar a hacer ejemplos concretos de esto, yo quiero mostrarles un poquito de cosas que pueden pasar. ¿Ok? Entonces, yo tengo esta ecuación, que es una ecuación de orden 2 que es homogénea, ella está igual a 0, en el cual estoy considerando tanto la fuerza de restauración como la fuerza de amortiguamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Aquí le estoy mostrando un caso particular de un problema en el cual de hecho, aquí te das cuenta, las soluciones de la ecuación cuadrática correspondiente, estoy asumiendo que una me dio -1 y que la otra me dio -2. Y que las condiciones iniciales, que no las estoy poniendo, pero digamos que las condiciones iniciales que sean, me ayudaron a encontrar estos coeficientes, donde uno es 0.3 y el otro es 0.5. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que esto responde a un problema completamente sobreamortiguado? Justamente porque me doy cuenta que las soluciones son reales diferentes. Eso es automáticamente sinónimo de sobreamortiguado. Y uno dice, profesor, ¿cómo luce esto? ¿Cómo luce esa gráfica? Aquí le tengo la gráfica. Y esta gráfica es como el modelo más clásico de lo que significa ser sobreamortiguado. Voy a pasarme un momento a GeoGebra porque para mí es demasiado importante que ustedes entiendan bien estas aplicaciones. Voy a pasarme un momento a GeoGebra, voy a graficar esta función un momento en GeoGebra para que veas esta gráfica, pero para que veas el comportamiento del resorte. Entonces, me paso un momento en pura carrerita y aquí están viendo entonces el archivo de aquel día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tirar el tiempo a 0 y voy a poner aquí la función esa, que permítame para copiarla, era 0.3 multiplicado por la exponencial menos t. Ajá. Luego, más 0.5 multiplicado por la exponencial menos 2t, que por cierto, si alguno de ustedes
quiere que yo le facilite este archivillo que yo hice, con mucho gusto. Si usted dice, profe, préstemelo para yo también usarlo, para probar cuando estoy estudiando, claro, con mucho gusto. Nada más me dicen, con mucho gusto se los paso ahí por el grupo de Telegram. Bien, ahí está la gráfica. ¿Ok? Entonces, ahí está la gráfica, que es lo que le acabo de mostrar. Entonces, observe que el asunto en realidad es bastante sencillo, porque ahí está el resorte. Entonces, observe que cuando el tiempo avanza, ¿qué es lo único que pasa? Aquí lo que significa esto, lo que significa eso es que tengo el resorte estirado una cierta cantidad por debajo de la posición de equilibrio. Por eso es que estoy empezando aquí arriba en la función. Y luego el punto que se mueve sobre la función va a tender asintóticamente. Eso implica automáticamente que ahí no hay oscilaciones. De hecho, si yo me voy corriendo, ¿qué es lo que pasa con la masa? Simplemente el resorte se encoge, se encoge, se encoge, se encoge y se tiende a ¿qué? Se tiende a estabilizar y ya ahí se me va a quedar quieto. Y ya, ahí murió. No hay oscilaciones. Es tanto el amortiguamiento que usted lo estiró y otra vez, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo estiré y simplemente él regresa a la posición de equilibrio y se queda quieto. Eso es el modelo más clásico de lo que significa estar demasiado amortiguado, estar sobreamortiguado. ¿Ok? Hasta ahí todo pinta color de rosa. Pero quiero contarles algunos detallillos adicionales. ¿Ok? Bien, tenemos ese primer caso. Tenemos ese primer caso y vamos a ir al segundo. Permítame. Ok. El segundo caso que quiero mostrarle antes de resolver algún ejemplo es el que sigue un ejemplo donde dos de las raíces, dos raíces son reales, pero son iguales. Entonces el sistema está críticamente amortiguado. Era el que yo les decía que está como en el límite, ¿verdad? Que si yo le bajo un poquito ya genero automáticamente oscilaciones, ¿ok? Entonces, el detalle es así. El detalle es que a veces la gráfica es muy resbalosa. Yo le voy a decir una cosa a usted. Usted puede decirme, profesor, para mí esta gráfica fue muy evidente, el sobreamortiguado, y usted podría decirme, y esta yo la veo como también como muy evidente. ¿Por qué? Porque esta onda que se está intentando generar aquí, como que intenta ver una oscilación, pero rápidamente se genera un amortiguamiento. ¿Ves? Eso es la idea. Rápidamente, esto mata. Y por cierto, eso significa que tengo un amortiguamiento y es bastante fuerte. ¿Y quién es lo que les decía? ¿Quién controla el amortiguamiento? El amortiguamiento lo controlan las exponenciales. Por eso es que yo les decía, las exponenciales de exponente negativo. Porque cuando t tiende a infinito, yo sé que este término lineal va para infinito, pero el término exponencial tiende a cero tan rápido, mucho más rápido que lo que la función lineal va para infinito. Entonces lo tiende a frenar. Estas exponenciales son los frenos. Eso es lo que genera el amortiguamiento. Y por cierto, espero que no se me enreden, pero aquí se visualiza claramente que si yo distribuyo, esto es menos 2 por e a la menos 2t, menos 6t por e a la menos 2t. Entonces, vea la presencia de t. Aquí hay una multiplicidad. De acuerdo con nuestro conocimiento de la teoría que ya hemos estudiado, sabemos que esto significa que el menos 2 fue la raíz que se repitió 2 veces. Y eso es críticamente amortiguado. Y pues, como lo hemos venido haciendo, me paso rápidamente, espero que tengan paciencia, pero estas cosas son súper importantes, ¿ok? Entonces, me voy a ir ya estoy en GeoGebra, de hecho, ahí estoy compartiendo la pantalla de GeoGebra para que vamos a digitar la función correspondiente. Y en este caso, entonces, sería, permítame, vamos a ahorrar aquí, esto sería menos 2 por la exponencial, menos 2 por la exponencial, multiplicado por 1 más 3t, ¿ok? Y esto es exactamente la gráfica que les estaba mostrando. Voy a llevarme el tiempo a 0. Y observen qué es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí intenta haber una oscilación. ¿Lo ves? Arriba. Y después que la posición inicial esté aquí abajo en la gráfica
lo que significa es que yo comprimí el resorte. O sea, la masa está aquí al inicio en la posición de equilibrio. Entonces yo lo comprimí. Esta es la posición inicial. Entonces, probablemente, bueno, de hecho probablemente no, le estoy impregnando probablemente una velocidad inicial hacia arriba para comprimirlo más. Por eso es que en la gráfica el punto tiende a bajar, lo que significa es que ahí hay una velocidad inicial, hay una condición inicial que está yendo hacia arriba, por lo tanto genera una compresión. Lo ven aquí, él se comprime más. Llega a la compresión máxima, ajá, él intenta aquí, voy a hacerlo como más natural, intenta como oscilar y va, y después hay tanto amortiguamiento que lo único que hace es estirarse. Pero esto entonces es un ejemplo de lo que es críticamente amortiguado. Entonces de pronto uno dice, profe, yo como que veo la diferencia entre una gráfica y otra, pero quiero comentarles que el problema es que dependiendo cómo sean las raíces, a veces esto no es tan fácil o sea, yo no quiero engañarlos. A veces es imposible, vea que no estoy diciendo difícil, a veces es imposible diferenciar una gráfica de otra. Por ejemplo, esa sí no hay duda. Usted se tiene que decirme que es sobreamortiguado. Y esto me dice, profe, esta era crítica y ya me había convencido. Vea, yo quiero mostrarle un ejemplo más que tengo aquí para ustedes que me lo fabriqué. Vea, me fabriqué este problema ahora cuando estaba preparando la clase. Ve que simplemente esto, no le haga mucha mueca. Vea, ¿qué significa esto? Significa que esto es un resorte que tiene constante K igual a 2. Eso es todo. Y que la fuerza de amortiguamiento es la constante de amortiguamiento es 3. Eso es todo. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? ¿Qué significa que X de 0 valga 1? En el modelo nuestro, que el resorte está guindando, lo que significa es que estoy estirando el resorte una unidad por debajo de la posición de equilibrio. Y luego, ¿qué hago cuando lo tengo estirado una unidad por debajo de la posición de equilibrio? Estoy impregnando una velocidad inicial hacia arriba de 5 unidades lineales por unidades de tiempo. Esta es la velocidad. La velocidad es menos 5. Entonces, lo jalo una unidad para abajo y le meto 5 unidades hacia arriba. Cuando yo resuelvo este problema, la solución es esta. Y si usted ve la solución, nota que las exponenciales tienen un menos 2 aquí y un menos 1. Es decir, es un problema en el cual son dos raíces reales diferentes y negativas. Aquí te das cuenta que automáticamente esto significa que hay un sobreamortiguamiento, sobreamortiguado. Hay demasiado amortiguamiento. Pero si yo le digo, vea la gráfica, me dice, profe, esa gráfica me la ponen a mí con esta otra. Vean, esas dos gráficas, usted me las pone juntas, hijo de pucha. Sí, la veo fea. La veo fea. Sí, es mi opinión. Mi opinión es que a veces distinguir entre una gráfica de algo que es sobreamortiguado con una gráfica que es críticamente amortiguada es muy difícil. Hay gráficas que no. O sea, hay gráficas como esta que es completamente evidente que es sobreamortiguado. Pero en gráficas con esta forma es ligeramente problemático. Entonces uno dice, profe, y entonces, digo, uno a veces necesita analizar más cosas. Si yo le digo a usted, por ejemplo, voy a quitar esta. Si yo le digo a usted, ya le doy dos informaciones. Si yo le digo a usted que esta es la gráfica y que la solución del problema tiene esta forma, ahí sí usted no me puede hacer caritas. Ahí usted dice, ah, sí, profe, así sí, porque estoy viendo la solución del problema y en el X de T me doy cuenta que son dos reales diferentes, entonces es sobreamortiguado. ¿Ves? A veces hay que completar con la forma de la función para poder ahí ya tomar una decisión. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, por ahí es donde iría la explicación hasta ahora. Ahora, los que sí son más fáciles de identificar es cuando ya comienzan a aparecer las oscilaciones, que sería el tercer caso. Ahí sí es mucho más fácil. ¿Ves? Ya es como mucho más evidente.
ya comienzan a aparecer las oscilaciones. Esta onda, así como usted la ve, lo que significa es que son oscilaciones que van perdiendo amplitud. Y si van perdiendo amplitud, significa que tengo un amortiguamiento. Y si usted ve la función, vea que la función, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que significa esto es que tengo una parte que depende de senos y cosenos, que es lo que está intentando generar las oscilaciones. Y por aquí tengo una exponencial con exponente negativo, y eso es lo que genera el freno. Eso es el amortiguamiento. Ahí está el amortiguamiento. ¿Ok? Si yo quitara esto, quito el amortiguamiento y convierto el problema en un problema de armónico simple. Así es como matemáticamente uno lo reconoce. Y por cierto, aquí usted puede ver que está implícito que esto significa que los ceros son de la forma menos 0.2 más menos 3i. Estoy leyendo de aquí la parte real del número complejo y de aquí estoy tomando la parte imaginaria. Lo que significa es que las soluciones de la ecuación característica son estas que están acá. ¿Ok? Y por eso les decía, de hecho me voy a devolver y vea que yo se los apunté. ¿Qué le apunté por acá? Que las raíces complejas, en el caso del movimiento subamortiguado, las raíces complejas tenían que tener una parte real negativa. ¿Por qué? Porque la parte real negativa es la que genera esta exponencial que va a terminar siendo el amortiguamiento, el freno. Si esto más, porque esto tiende a cero, si más bien fuera una parte real positiva, esta exponencial se dispararía a infinito. Entonces, la onda, en lugar de amortiguarse, más bien, ¿qué comienza a pasar? Más bien se comienza a hacer más y más grande. Y eso lo que significa es que el sistema va a llegar a colapsar porque cada rato es más amplia la onda del movimiento. Entonces, al ser más amplia, si sigue creciendo y creciendo, en algún momento el sistema va a colapsar. Eso sería, por eso es que la parte real, que es lo que yo quisiera ir como aportándole a usted, ver como cuál es la lógica matemática de por qué esto es así. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ya entonces viene la parte sin gracia, que si usted me lo permite, yo lo que voy a hacer es simplemente es como plantearlo, pero la idea es que ustedes, si quieren ver la solución completa, la vean en el folleto, si quieren. Es que yo creo que estos ya son resolución de ecuaciones, entonces yo prefiero dedicarme como al modelaje y la resolución de ecuaciones son las cosas que ya hemos invertido bastante tiempo. Y de acuerdo con lo que dije al inicio, voy a dedicarme completamente a trabajar en el PLS y ya después en el siguiente video ya comenzamos a buscar problemas con más variedad, de que ya no tengan por qué ser solo problemas de resortes, sino que el movimiento vibratorio aplicado en otros contextos, otro tipo de movimientos, o que si son resortes que ya no tienen por qué estar guindando, sino que puede ser resortes horizontales. Toda esa variedad lo hacemos en un próximo video. Por ahora simplemente como ir entendiendo bien los movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a modelar esto muy rápidamente. Dice que el peso, un cuerpo que pesa 8 libras, entonces ya el peso es 8 libras. Se cuelga un resorte de tal manera que este se alarga 8 pies, entonces se alarga 8 pies ya directamente. Como yo sé que W es igual a K por E, entonces me quedaría 8 es igual a K por 8, y lo que implica es que la constante del resorte es 1. ¿Qué más? Adicionalmente, sabemos que la masa es igual a el peso entre la gravedad, y en este caso entonces sería 8 entre 32, y esto sería un cuarto. ¿Okay? Ahí entonces lo que me va a quedar es un cuarto. Bien. Entonces, si ya yo voy, sigo leyendo, dice, el cuerpo se pone en movimiento dándole un desplazamiento inicial de 2 pies en la dirección hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, vamos a suponer, de hecho, en este folleto de Sarai, supone en todo momento que que el resorte está vertical. Entonces, por eso es que siempre habla de arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, si yo voy montando el modelo, lo que me quedaría es que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Y por el momento,
lo que yo llevaría es la fuerza de restauración, que sería la constante del resorte, sería menos K veces X de T. Entonces, esa es la fuerza de restauración. Y es la única fuerza que me han dicho hasta ahora. Y si yo sigo, y si el cuerpo se pone en movimiento dándole un desplazamiento inicial de 2 pies en la dirección hacia arriba, entonces eso lo que significa es que X de 0 sería menos 2 porque lo estoy comprimiendo. Y con una velocidad inicial también hacia arriba. Entonces sería que X' de 0 sería también menos 2. Ajá. Mire, si de profe, está ahí, esta cosa es armónico. Sí, está ahí, es armónico. Siga leyendo. Determine la ecuación del movimiento si se sabe que la fuerza de resistencia del medio es igual a la velocidad instantánea del cuerpo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que restar aquí X' de t. Porque si dice que es igual a la velocidad instantánea, significa que la constante de amortiguamiento es 1. Por lo tanto, sería restar directamente X' de t. Y por eso ya esto deja de ser un problema de armónico, sino que es un problema amortiguado. Y bueno, ¿qué vas a hacer de ahí en adelante? Lo que vas a hacer es reacomodar esto. Pues, por ejemplo, podrías multiplicar ambos lados por 4, entonces esto se convierte en la ecuación x segunda de t más 4 veces x' de t más 4 veces x de t igual 0. Ajá. Que en notación de operadores esto es d cuadrado más 4d más 4 aplicado en x de t igual 0. Es decir, d más 2 al cuadrado aplicado en x de t, y aquí usted dice, multiplicidad. Entonces, sin ni siquiera ver la gráfica, porque uno dice, puede ser una gráfica media resbalosa, ya yo sé que esto es crítico. Automáticamente esto significa que la solución de la ecuación va a tener la forma C1 por E a la menos 2t más un C2 por T por E a la menos 2t. Esa es la forma de la solución. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Aplicar las condiciones. Entonces, si yo llego y le aplico las condiciones, aplico condiciones. Si aplico condiciones, voy a determinar que la constante A vale menos 2 y que la constante B vale menos 6. Por lo tanto, ¿quién va a ser el X de T? El X de T sería menos 2e a la menos 2t menos 6t por e a la menos 2t. Y esto implica automáticamente que es críticamente, es un movimiento críticamente amortiguado. Es decir, si le bajas un poquito, amortiguado. Si le bajas un poquito, ¿qué significa? Bájale un poquito. Significa que, por ejemplo, aquí estás tomando que la fuerza de amortiguamiento es menos X' de t. O sea, estás tomando una constante de amortiguamiento igual a 1. Si agarras de una vez una constante que sea más pequeña que 1, que sé yo, 0.5, significa que automáticamente ya vas a generar oscilaciones. O sea, si usted agarra esto y le mete un poquito más de amortiguamiento, un poquito menos de amortiguamiento, ya genera oscilaciones. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta de análisis que de pronto no le dicen, vea, le podrían decir a uno, fabricar un poquito y decirle, le voy a poner aquí una constante beta. Entonces, ¿en qué condiciones se generan oscilaciones? Entonces, uno analiza y se da cuenta que si beta es exactamente 1, es cuando las raíces, el discriminante daría 0. Ahí es donde está el asunto. Si beta es igual a 1, entonces el discriminante daría 0. Y ahí es donde genera la multiplicidad. Entonces, por ahí puede haber no sé si usted lo logra ver, pero aquí hay un problema paralelo. Un problema paralelo es que yo le deje el problema así como está, exactamente como está. Se me ocurrió en este momento. Vamos a ver si nos sale. Digamos, como que yo agarre este mismo problema, ¿ok? Y le diga, vea, agarre exactamente el mismo problema, pero con una variante. Lo que se me ocurre es una variante. La variante es
que yo le diga a usted que hay desconocimiento de la constante de amortiguamiento. Entonces, beta x' de t. Entonces, cuando usted analiza el modelo, entonces uno dice, ¿y cuál es el problema aquí? El problema es que más bien lo van a poner a usted a analizar qué condición tiene que cumplir beta para, por ejemplo, para que el movimiento sea críticamente amortiguado. O sea, no sabemos dónde va a caer. Entonces, ¿cómo analizaría yo un problema como ese en el cual más bien la constante de amortiguamiento es una incógnita? ¿Ok? En ese caso particular, entonces, la ecuación que quedaría 4x' me quedaría más 4 veces x de t igual a 0, ¿verdad? Quedaría así. Y en notación de operadores, quedaría 4 veces d más 4 veces beta en x de t igual a 0. Y por lo tanto aquí lo que me genera es una auxiliar que en variable alfa sería como un alfa cuadrado más 4 alfa más 4 beta igual a 0. Y esto que está aquí es la ecuación cuadrática a la cual yo le podría analizar el comportamiento dependiendo el beta. Pero la variable de esta ecuación, recuerde que es alfa, la variable es alfa. Entonces, si yo le digo a usted, ¿de qué depende el comportamiento? Que si las soluciones son reales, distintas, o que si son iguales, o que son imaginarias, depende del discriminante. Entonces, si yo analizo, observo que esto es una cuadrática en el cual A vale 1, porque es variable alfa, beta vale 4, y el C, perdón, B vale 4, y el C es 4 beta. Y si yo le digo a usted que calcule el discriminante con eso, me quedaría que B al cuadrado menos 4A por C. B al cuadrado sería 16. Y menos 4 beta. No, 16 beta sería. 16 beta. Pues, entonces, ahora, ¿qué es lo que usted se va a hacer? Lo que va a preguntarse es, ¿cuándo el discriminante es negativo? ¿Cuándo el discriminante es 0? ¿O cuándo el discriminante más bien es mayor que 0? Pues, ¿cuál de las tres es la más fácil? La del centro, que es preguntarse cuándo el discriminante es exactamente 0. Y de aquí se ve completamente evidente que es cuando beta vale 1. Y recuerde que cuando el discriminante es 0 es porque las raíces son iguales. Y si son iguales, significa que estás automáticamente en un problema críticamente amortiguado. Por eso es que tomábamos constante de amortiguamiento igual a 1. Por eso es que en el problema anterior terminamos cayendo en eso. ¿Ves? Pero vea que yo le hice una variante al problema como para hacerlo más emocionante. Como que le digan a uno ahí, la fuerza de amortiguamiento es proporcional, bla, 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 pero no le dicen cuánto, más bien le dicen, diga cuánto tiene que ser la constante de amortiguamiento para que pase una cosa, pase la otra. Y aquí es donde uno ve, por ejemplo, que el 16 menos 16 beta, 16 menos 16 beta es menor que 0, sí, solo sí, menos 16 beta es menor que menos 16. Y eso sí, solo sí, beta es mayor que 1. ¿Ves? Si beta es mayor que 1, entonces más bien genera sobreamortiguamiento, porque el discriminante es negativo, significa que las reales van a ser distintas. Entonces, esto genera sobreamortiguado, esto genera crítico. Y si analizas el último caso, más bien el beta va a ser más pequeño que 1. Y esto es lo que va a generar las oscilaciones, que es el movimiento amortiguado o subamortiguado que se le llama. ¿Ves? Entonces, por eso es que uno dice que si uno le baja un poquito, o sea, usted tiene el beta igual a 1, y si le bajas un poquito, ya comienzas a generar las oscilaciones. Entonces, bueno, eso es algo que no tenía preparado, pero me parece que tal vez es importante para efectos del entendimiento del tema. ¿Ok? Bueno, así de sencillo, yo me pasé del armónico, me pasé a los movimientos amortiguados. ¿Cuál es el último escenario? El último escenario es qué pasa si ahora, además de tener amortiguamiento, me voy a incorporar fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, ya ahora tenés dos opciones.
Puedes hablar de movimientos forzados con amortiguación, que es lo más real, o sea, el amortiguamiento siempre va a existir. Pero bueno, también se puede hablar de manera teórica de movimientos que hayan fuerzas externas, pero que no sean amortiguados, o sea, que no hubieran amortiguamiento, aunque en la vida real el amortiguamiento siempre va a existir. Ese caso ideal es como que estuviéramos completamente al vacío y que la fuerza externa sea, por ejemplo, algún tipo de pistón o algo que está moviendo el resorte constantemente, ¿verdad? Es que por culpa de eso es que se genera el movimiento, pero decir que no hay fricción, eso es totalmente sin sentido, pero bueno, no importa. Entonces, además de las fuerzas que ya hemos hablado, vas a considerar una fuerza externa. Entonces, ¿cómo cambia el modelo? Pues simplemente ahora en la ecuación diferencial ya no queda igualada a cero. ¿Por qué? Porque además de agregar la fuerza de amortiguamiento, la fuerza de restauración, ahora tenés que agregar fuerzas externas que, como te dije, puede haber algún tipo de palanca o de un pistón, una máquina, un brazo que se mueve y que va impregnando cada determinado segundo, llega y mueve el sistema, llega y mueve el sistema. Entonces, la ecuación diferencial, a la hora de agarrar la fuerza de amortiguamiento y la fuerza de restauración y pasarlos para la izquierda, la ecuación se generaliza a esto. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ahora la ecuación no es homogénea, por lo tanto, a la hora de resolverla, pues se vuelve más largo, porque ahora usted sabe que cuando no está igualada a cero, además de resolver la homogénea, hay que buscar una solución particular. Y esa solución particular se podría buscar con coeficientes indeterminados o con variación de parámetros, dependiendo de cómo sea la función que modela la fuerza externa. ¿Verdad? Si están dentro de las funciones que admiten coeficientes indeterminados, pues usamos coeficientes indeterminados. Y si alguien por chingarte la vida te puso una fuerza externa modelada por un arco tangente, pues eso no está dentro de las funciones que admiten coeficientes indeterminados y por lo tanto habría que hacerlo con variación de parámetros. Pero esta es la misma novela que en los videos anteriores. Es que estamos en una etapa donde se supone que ya usted sabe resolver bien. Entonces usted va a resolver, no importa lo que le salga. Bien. Como les decía, que se podría presentar un movimiento forzado no amortiguado. Eso no, como que no tiene mucha gracia, pero la ecuación diferencial se reduciría a esto, ¿verdad? Que es asumiendo que no hay amortiguamiento y por lo tanto esta parte de aquí desaparece. Ahora, usted podría decirme, suave, profe, pero si yo quito el amortiguamiento, no regreso al armónico. No, porque ahora como estás considerando que hay una fuerza externa, el resorte no va a comenzar a oscilar indefinidamente porque va a haber una palanca que lo frena. Por ejemplo, un cierto sistema, una polea o algo que llega y te lo frena. Entonces, aunque usted quite el amortiguamiento, la fuerza externa podría encargarse de matar el movimiento armónico. ¿Okay? Y ya te dije que quitar el amortiguamiento es algo que técnicamente no tiene sentido, pero bueno, matemáticamente se habla de. ¿Y cómo luciría un problema de este tipo? Es como lo estás viendo en pantalla en este momento. Que igual, con el perdón de ustedes, me voy a centrar mucho en la parte modelar. La parte de resolver es idéntica a todos los temas anteriores, entonces en esta parte no me gusta perder mucho tiempo en la parte de resolver porque me parece que eso no es lo que uno debería perder tanto tiempo. Dice, por ejemplo, al sujetar un peso de 32 libras a un resorte, entonces de una vez yo tendría que W es 32. Este se estira 2 pies y luego queda en reposo. Entonces el estiramiento inicial es 2. Esto automáticamente me permite decir que W es igual a K por E, lo cual implicaría que como W es 32 y K por E, entonces la constante del resorte es 16. Y por lo tanto, la fuerza de restauración sería menos 16 X de T. De una vez. Ya tenemos la fuerza de restauración sin hacerle mucha mueca. ¿Ok? Sigo leyendo. Se lo lleva a la posición de equilibrio. Dice, a partir de T igual 0, una fuerza igual a 8 por el seno de 4T se aplica al sistema. Entonces, así es como me doy cuenta
que hay una presencia de una fuerza externa. Entonces tendríamos una fuerza externa cuya magnitud es 8 veces el seno de 4t. ¿Ok? Dice, encuentre la ecuación del movimiento y la velocidad del peso. Si el medio que rodea al sistema opone una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 8 veces la velocidad instantánea, entonces la fuerza de amortiguamiento sería menos 8 veces la velocidad instantánea. ¿Ok? Y bueno, de la misma reacción se infiere que el sistema sale de la posición de equilibrio. O sea, yo lo que tendría es que las condiciones iniciales es que x de 0 es 0 y que x' de 0 es 0. Y usted podría decir, suave, suave, profe, pero usted me está diciendo que sale del equilibrio y sin velocidad. No se mete una velocidad inicial. Entonces, ¿cómo se mueve? Se mueve porque hay una fuerza externa, hay una palanca, una polea que usted la activa, usted encendió el interruptor y ya eso comenzó a empujar y por eso es que se genera el movimiento. En los problemas anteriores no teníamos una polea, no teníamos un pistón, no teníamos nada. Entonces la única forma que el sistema se mueva es que le metiéramos una velocidad inicial, si no, no se va a mover. ¿Ves? Aquí no hace falta esa velocidad inicial. ¿Y cómo quedaría? Bueno, como puedes ver, W es igual a 32 y como W entre G es la masa y en el PLS la gravedad se toma igual a 32, entonces sería un problema de masa unitaria. Por lo tanto, quedaría 1 por X, o sea, masa por aceleración quedaría nada más X segunda. Luego voy a pasar a sumar la fuerza de amortiguamiento y paso a sumar la fuerza de restauración. Y luego, entonces, pondría la fuerza externa, que es 8 veces el seno de 4t. ¿Ok? Bien. Entonces, ya, esta es la parte que necesito. Si uno se pusiera a hacer todo eso a pie, pues yo me llevaría mucho rato en el video, pero no es la idea. No es la idea porque son cositas que usted ya sabe hacer. Usted sabe nada más a manera de síntesis. Usted sabe que ahora la etapa que seguiría es agarrar la homogénea. Es decir, ahora agarrarías la x segundo de t más 8 veces x' más 16 veces x de t igualado a 0. Que en notación de operadores esto es d cuadrado más 8d más 16 aplicado en x de t y esto igualado a 0. ¿Ok? Y esto, como puedes ver claramente, es d más 4 al cuadrado aplicado en x de t igualado a 0. Entonces, de ahí lo que me diría es que la solución de la complementaria, le voy a poner x sub c porque es la solución de la complementaria, sería un C1 por e a la menos 4t más un C2t por e a la menos 4t. Y quiero aprovechar un momento para hacer un comentario. En la tarea número 1 de este curso, tenían problemas y el problema, por ejemplo, decía parte A, planteé un problema de valor inicial o planteé un modelo que bla, bla, bla. Vea, lo que se espera como respuesta de eso es esto. Esto es el planteo del problema. Ya, si el ejercicio tiene una parte B que dice, encuentre la función de desplazamiento, bueno, es ahí donde usted se pone a resolver. Porque yo a muchos grupos les califiqué y no les bajé por eso, pero uno dice, bueno, usted tiene que acostumbrarse a seguir las instrucciones. Si a usted lo que le dicen en la parte A es plantee, pues es haga la explicación y plantee, nada más. Todo esto que está aquí es el planteo del problema. Ahora, cuando ya yo me pongo a hacer esto, ya estoy resolviendo. Ya eso es otra cosa, eso lo hago cuando un inciso donde me dicen, encuentre la función de, bueno, ahí sí ya tengo que resolver. Eso es un detalle que quería hacerles de retroalimentación. Y otro es que algunos me preguntaron que si para averiguar estas constantes, uno lo que hacía era aplicar las condiciones iniciales de una vez, y uno dice, no, las condiciones iniciales se le aplican a la solución final. Obviamente, si usted lo que está resolviendo es una ecuación que está igualada a 0, la solución de la homogénea ya es la solución final. Y ahí sí usted aplica las condiciones iniciales.
Pero si la ecuación no es homogénea como esta, primero tengo que averiguar la solución particular, sumársela a la homogénea, y esa es la solución general a la cual se le aplican las condiciones iniciales. O sea, ellas se aplican es al final, no acá. Lo digo porque eso es un error, o tal vez no un error, es una duda que noté en algunos de ustedes. Entonces, este sería el X sub C. ¿Ok? La siguiente etapa, así bastante puntual, la siguiente etapa, recuerde que era tratar de brincarnos los aniquiladores. Y para eso, lo que uno hacía era sacar la forma general de la función que tenía aquí a la derecha, ¿verdad? La forma general de la función independiente. Vea que la forma general de esa función, la forma general de esa función, de esta función que está aquí, la forma general es una constante, una cierta constante A, por el seno de 4t. La forma general implicaría poner un B por el coseno de 4t, porque recuerde que la forma general implica que el seno y el coseno siempre vienen juntos, porque ellos vienen de soluciones complejas. Entonces, ellos siempre vienen juntos. Por eso es que la forma general tiene esa forma, ¿ok? No puedes poner un seno sin agregarle el coseno a la par. No puedes poner un coseno sin ponerle el seno a la par. Ellos siempre vienen juntos. Bien. Y recuerde, porque lo que estoy es como repasando para ustedes, recuerde que lo que uno hacía era comparar esta forma general con la solución de la complementaria. Y como usted puede notar, no tienen términos, nada de común, nada. Entonces, si no habían términos comunes, uno lo que hacía es que no incrementaba. Es decir, directamente usted propone que la forma del XP es directamente esta cuestión que está arriba. Recuerden cuando expliqué este tema que ¿qué les dije? Que si había repetición de términos de la forma general con la solución de la complementaria, era aquello que uno tenía que comenzar a multiplicar por X. Bueno, aquí no se multiplica por X, se multiplicaría por T, que es la variable independiente. Comenzás a multiplicar por T los bloques que se van repitiendo. Recuerde que era una multiplicación por bloques. Bien, esta es la forma del XP. ¿Y qué seguía uno ahora haciendo? Lo que seguía era averiguando las constantes. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Agarra esto, saca las derivadas y lo sustituyo ahí. Entonces, busco las constantes. Por eso es que la técnica se llama coeficientes indeterminados. Y resulta que la constante A daría 0 y la constante B va a darle menos un cuarto. Entonces, por lo tanto, el XP sería menos un cuarto del coseno de 4t. Pues, y ahora, ya ahora sí, tendría yo que la solución general, pues sería la suma, hasta lo voy a hacer copiado, sería la suma de este término más este otro que está por acá. Este otro que está por, no, perdón, agarré la herramienta que no era. Este que está por acá. Y es a esta función la que se le aplica las condiciones iniciales. ¿Cuál es esta? De que x de 0 vale 0 y que x' de 0 vale 0. Es a esa función. De hecho, una que sale directamente es x de 0 igual a 0, porque si yo evalúo en 0, entonces nótese que de una vez, digamos, como x de 0 es igual a 0, esto implicaría que me quedaría 0 igual a C1 menos un cuarto, lo cual implica que C1 es un cuarto. Ya tengo a C1. Para averiguar la otra, tendría que derivar. O sea, yo calculo x' y teniendo a x' puntos suspensivos, llego a determinar que C2 vale 1. Y pues teniendo eso, que tal vez aquí vale la pena, permítame un momento para ganarme un poquito de espacio. Vale la pena tal vez hacer esto un poquito más enano para ganarme un poquito de espacio. Y por lo tanto yo tendría
que el X de T sería, C1 es un cuarto, entonces sería un cuarto por E a la menos 4T más T por E a la menos 4T menos un cuarto del coseno de 4T. Y aquí es donde a mí me gusta que el estudiante trate de razonar un poco el sentido de esta solución. Por ejemplo, si yo le digo a usted, vea esa solución, y yo le digo, viendo esa solución, el resorte va a llegar a estabilizarse, viendo esa solución. Y usted me puede decir, profesor, no, eso no se va a llegar a estabilizar, porque cuando el tiempo pase, esta exponencial va a tender a 0. Y esta también. O sea, esta parte va a tender a desaparecer en el tiempo. Pero esta parte que está aquí es una función trigonométrica. Una función trigonométrica que tiene una amplitud de un cuarto y que tiene una cierta frecuencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al inicio estos términos que están acá van a influir en la forma de cómo se comporta el movimiento del resorte. Pero a largo plazo es por culpa de la fuerza externa, como estás aplicando una fuerza periódica, vea que esto es una fuerza que es periódica. Eso es una fuerza que depende de una función trigonométrica, es una fuerza completamente periódica. Entonces, como esta fuerza es periódica, con una onda claramente definida, lo que te quiero decir es que mientras que usted no desactive el mecanismo que aplica esa fuerza, a largo plazo este problema se va a convertir en un problema armónico simple. O sea, va a tener la forma de un armónico simple. ¿De acuerdo? Al inicio no, pero porque esta parte influye. Pero ya a largo plazo esto tiende a desaparecer y lo que me quedaría es una onda con una amplitud un cuarto ya a largo plazo y con una cierta frecuencia. De hecho, voy a pasarme un momento lo que he venido haciendo para ustedes, que espero que les sea bastante útil. Voy a pasarme un momento a GeoGebra y voy a digitar esa solución para ver cómo es. No tengo idea. Bueno, sí tengo idea, pero no sé exactamente cómo es. Aquí sería la exponencial de menos 4t, ajá, más t por, no, ahí no, espérate que no me bajé, más t por la exponencial de menos 4t, menos un cuarto del coseno de 4t. Y vea lo que les estoy diciendo, ¿ves? Aquí al inicio, la onda no es tan clarita, pero después de un cierto tiempo vea que ya se convierte en una onda completamente bien definida y armónica. De hecho, si yo aquí muevo el deslizador, incluso se puedo poner aquí un poquito más. Al inicio, pues el comportamiento va ahí y ya después, espérate, voy a acelerar un poco el asunto para que no se vea tan lento. Le voy a meter un poquito más de aceleración. Entonces, ahí donde está. Entonces, ¿ves? ¿Ves? Al inicio es ligeramente diferente. Yo no estoy diciendo que es súper diferente. Al inicio es ligeramente diferente, pero ya después se estabiliza y se va a mantener en ese jueguito. ¿Ves? O sea, si yo le metiera aquí que el valor máximo del tiempo es hasta 100 para alargar la gráfica y le sigo dando, entonces esto se va a mantener así siempre, siempre. O sea, técnicamente a largo plazo es como si fuera un movimiento armónico. ¿Y quién generó ese movimiento armónico? De la fuerza externa esa. Eso es básicamente lo que está pasando y se mantiene exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Si se genera alguna duda, por favor me preguntan. Profe, Bien. Hola, hola. eso quiere decir que no va a perder amplitud. O sea, con el amortiguamiento que le da ese Euler. No, porque ese amortiguamiento va a desaparecer en el tiempo. Es que, vamos a ver, este amortiguamiento es solamente al inicio.
Me explico, así es como terminó funcionando ese amortiguamiento. Ya después de un cierto tiempo, esto tiende a cero y la fuerza externa que termina, o sea, la parte, esto se llama la parte estacionaria de la función, que es la que prevalece en el tiempo. Vea que ella no se ve influenciada por el amortiguamiento. ¿Ves? Por ese motivo es que ya se va a mantener. Y tiene toda la lógica, ¿verdad? Perdón, no sé quién me habló. Luis Carlos, ¿fue? Sí, profe, fui yo. Sí, sí, mira, tiene toda la lógica, porque si yo le digo a usted, por ejemplo, que es una máquina que genera un cierto brazo mecánico que periódicamente va, empuja y jala, empuja y jala, empuja y jala, empuja y jala, aunque haya fricción contra el aire o el roce contra las piezas, mientras que ese brazo siga, va y viene, va y viene, va y viene, el amortiguamiento lo que significa esto es que el amortiguamiento no termina contrarrestando jamás esa fuerza externa, ¿verdad? O sea, normalmente el amortiguamiento lo que tiende a contrarrestar es el movimiento natural del sistema, pero un movimiento deja de ser natural en el momento en que usted le mete algún mecanismo externo. ¿De acuerdo? Entendido, profe. Ok, pura vida. Bien. Y resulta que ahora quiero contarles algunas cosas igual de mucha interpretación, de mucha interpretación. Vea que hay un problema que, como usted puede ver, ya ni siquiera voy a resolverlo porque todo va en la misma idea. Es más como la interpretación lo que me interesa. Se dice que se tiene un resorte, por lo menos vamos a hacer el modelado del problema, ¿verdad? Vamos a hacer el modelado. ¿Ok? Dice, se tiene un resorte que se alarga 6 pulgadas bajo la acción de un peso de 3 libras. Entonces, por lo menos hagamos el modelo. ¿Ok? Entonces tendría que el peso es de 3 libras y el estiramiento es de 6 pulgadas, es decir, medio pie. Como W es igual a K por E, entonces sería 3 igual a K por un medio, lo cual implica que K es 6. Ajá. Entonces, por lo tanto, ya tengo que la fuerza de restauración sería menos 6 veces X de T. Luego dice, suponga que se interrumpe su estado de reposo. Él está en reposo. Se interrumpe su estado de reposo al tirar el peso hacia abajo hasta desplazarlo 3 pulgadas y luego lo suelta. Entonces vamos a ir jugando un poquito. Vamos a ir jugando un poquito. Vamos a ir montando el modelo. Ok, necesito la masa. Yo sé que la masa es el peso entre la gravedad y aquí sería 3 entre 32. Entonces quedaría 3 entre 32 multiplicado por X segunda de T más, voy a poner de una vez a sumar, que por cierto, tengan mucho cuidado, porque a veces, vieras que yo he visto que la gente se termina enredando y dice, profe, le resté aquí. No, no es que había que restarla, no, es que se resta en la sumatoria de la derecha, en la suma de fuerzas en la derecha. Cuando yo lo paso por la izquierda, la fuerza más bien se suma. Entonces, tengan cuidado de no enredarse con eso. Voy a dejarlo ahí abierto para ver si hay algún tipo de fuerza de amortiguamiento, si habla de amortiguamiento o no. Ah, bueno, aquí dice que no hay fuerza amortiguadora. Entonces, como no hay fuerza amortiguadora, pues de una vez voy a poner igual a 0. No, igual a 0 no, igual a el resto de fuerzas que se apliquen, ya vamos a ver. Ok, pero ¿cuáles son las condiciones iniciales? Dice, suponga que se interrumpe su estado de reposo al tirar el peso hacia abajo hasta desplazarlo 3 pulgadas y luego se suelta. Es decir, X de 0 sería un cuarto, ¿verdad? Porque recuerde que un pie son 12 pulgadas y 3 pulgadas sería la cuarta parte de 12. Entonces sería un cuarto. X de 0 es un cuarto y luego se suelta. Es decir, no le estoy dando ninguna velocidad inicial, nada más lo solté. Entonces, X' de 0 es 0. ¿Ok? X' de 0 es 0. Y luego, cuando tengo eso, dice, determina la ecuación del movimiento si además actúa sobre el sistema una fuerza externa igual a 1.5, o sea, 3 medios, multiplicado por el seno de 6t. Entonces, este sería el modelo. Cuando usted le digan plantee
una ecuación diferencial y las condiciones iniciales que permitan resolver el problema. Eso es plantear el modelo. Es esto lo que se espera como respuesta. De hecho, esto, todo esto. No que usted se ponga a resolver. ¿Ok? Bien. Entonces, ese que está ahí sería el modelo correspondiente. Como usted puede ver, hay que resolver, hay que hacer todo este mismo proceso de resolver la homogénea, ver la forma general, luego ver si hay que incrementar o no, bla, bla, bla. O sea, toda esa parte de resolver. Bueno, cuando usted resuelve todo eso, le va a quedar esta función que está por acá. Esta va a ser la respuesta del ejercicio. Esta va a ser la respuesta del ejercicio. Y pues lo que quiero, con esa fuerza externa, lo que quiero es que vayamos a ver cómo se comporta el resorte. Eso es, lo que quiero es que veamos cómo se comporta el resorte. No perder tanto tiempo en la resolución, por supuesto, que yo le recomiendo a usted que saque el rato y se resuelva un problema completito, ¿verdad? Para que repase bien eso, de que resolver la complementaria y buscar la particular, o sea, por supuesto que tenés que hacerlo, pero eso ya lo hemos hecho muchas veces, entonces aquí sería como hacer el video más largo con cosas completamente innecesarias. Entonces voy a pasarme a GeoGebra y voy a meter esta solución para ver cómo se comporta y para ver si este problema me sirve para algo más. Y en efecto me va a servir para algo más. ¿Okay? Tiene un doble sentido. Entonces ahí ya estás viendo mi pantalla de la computadora y voy a escribir, era 1/4 por el coseno de 8t, ajá, menos 3/7 multiplicado por el seno de 8t más 4/7 por el seno de 6t. Sabe que ya me jalé la torre. ¿Qué sería? De 6t. Vamos a ver si lo vamos. 4/7 seno 6t. Ajá, ajá, ajá. Y listo, le damos enter. ¿Ok? Vean qué particularidad. Es un movimiento que no es armónico, o sea, tiene un cierto comportamiento medio interesante y me dice, ese comportamiento no es natural, ¿verdad, profesor? No, claro que no. Pero es que en el momento que usted mete una fuerza externa, esa fuerza puede ser que llegue y empuje un poquito y después un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Eso es lo que va significando este movimiento. Entonces aquí, así como está, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es justamente lo que ves, ¿verdad? Que bueno, tal vez ahí el incremento debería hacerlo un poquito menos brusco. Vamos a ponerle 0.08 para ver si, permítanme, así. Vamos a ver si se comporta un poquito más bonito. Que por cierto, vean cómo yo uso el archivo para que usted también pelotee un poquito a la hora de, ¿ves? Ahí lo vas viendo, ¿ves? Y ese es el movimiento. ¿Y eso es por culpa de qué? Ya, y eso es por culpa de esa fuerza externa. Que como que pega un frenazo y sigue, pega un frenazo y sigue. Y se mantiene así. ¿Ves? O sea, al fin y al cabo, sí es un comportamiento periódico. Aquí es un comportamiento periódico, hay un comportamiento. De hecho, uno viendo aquí la gráfica se nota que aquí hay un cierto periodo, ¿verdad? Porque hay una onda que viene aquí, baja, bla, 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 y se vuelve a repetir como aquí. Entonces, este tendría un periodo que sería el tiempo que dura para llegar de aquí a esta cresta de aquí. Ahí ya completó un periodo y vuelve a empezar. Entonces, todo lo que tarde eso sería un periodo. Entonces, si es un comportamiento periódico, ¿de acuerdo? Periódico. Pero las fuerzas externas hay que tenerles cuidado. A las fuerzas externas hay que tenerles cuidado. Y eso es el último aspecto que quiero contarles el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, ya casi regreso a GeoGebra, pero por el momento lo que voy a hacer es hacerles una comparación de algo y vamos a ver qué pasa eso. O sea, qué es lo que pasa cuando yo hago esa situación. Vean, yo voy a agarrar este mismo problema que está aquí, exactamente el mismo problema que le acabo de explicar, y voy a agarrar la fuerza externa y le voy a hacer un pequeño cambio. Es que yo quiero que usted note algo. Resulta que esta parte de acá es lo que se asocia con la solución de la complementaria.
Y esto es lo que se asocia con la solución particular. Resulta que en términos físicos, la solución de la complementaria lo que tiene que ver es con el movimiento natural del sistema, o sea, de cómo un sistema por sí solo se mueve, ¿verdad? O por ejemplo, qué sé yo, cuando en general los materiales están compuestos, por ejemplo, como el vidrio está compuesto por partículas que por sí solas ellas tienen una cierta frecuencia de vibración cuando están sometidas a sonidos, a golpes, hay una cierta vibración en los materiales, ¿ok? Porque en el fondo así es, son partículas, todo material está compuesto por partículas en el cual existen espacios entre esas partículas y cuando están sometidas a ciertas fuerzas, a ciertos sonidos, a ciertos campos, pues va a generar movimientos en esas partículas y por eso es que se generan vibraciones. Bueno, resulta que la parte complementario lo que está modelando es la forma natural de cómo se comporta el sistema. Y esto que está aquí, lo que está modelando es el comportamiento externo al sistema. Pues resulta que cuando usted mete una fuerza externa a un sistema, tiene que tener mucho cuidado, porque se puede generar un fenómeno que para ustedes tal vez también lo han escuchado, que se llama un fenómeno de resonancia mecánica. Y es que resulta que cuando usted mete una fuerza externa a un sistema, si son fuerzas vibratorias, tienes que tener cuidado que la frecuencia natural de cómo vibra el sistema no sea muy similar a la frecuencia de la fuerza externa que usted está incorporando, porque si las dos frecuencias son similares, van a hacer que se magnifique el movimiento del sistema y más bien llega a colapsar. El sistema puede llegar a colapsar. ¿Ok? Y vea, si usted quiere el ejemplo más clarito del mundo, no necesariamente mi dibujo va a ser el mejor dibujo del mundo. Ese le garantizo que no. Pero piense que esto que está aquí hasta el inicio, uno dice, profesor, yo no sé qué diablos usted está dibujando. Vamos a ver. Lo que estoy tratando es de dibujar como un columpio. Problema clásico de un columpio. Entonces usted llega en este columpio, coloca aquí la cadenilla, coloca la cadenilla y por aquí está la silla. Ajá, ahí está la silla. Y usted llega y sienta a alguien aquí, lo sienta. Usted se para atrás y me dice, profe, ya está delirando, ya se cansó. Y usted lo empieza a empujar. Todo mundo ha hecho eso. Todo mundo ha hecho eso. Usted llega, usted ya es mayor, bueno, tal vez no sea el caso de ustedes, pero usted sienta a su hijo y lo comienza. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo llego y empujo, el sistema naturalmente va a comenzar a oscilar. Él tiene una oscilación natural y yo le estoy metiendo una fuerza externa. ¿Cuál es la fuerza externa? El empujón que yo le meto a la silla para que mi hijo esté oscilando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que el sistema tiene una oscilación natural. ¿Qué pasa si yo comienzo a empujarlo manteniendo aproximadamente la forma en que él oscila? Lo que pasa es que cada rato la onda va a ser más y más amplia. Y si usted sigue haciendo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que en algún momento va a terminar enrollando a su hijo en el tubo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos humanos responsables y no vamos a comenzar a un chiquito y lo vamos a dejar enrollado en el tubo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que cuando ya uno siente que la oscilación es muy fuerte, ¿qué hace uno? Uno le baja un poquito a la fuerza. Si yo le bajo a la fuerza, lo que estoy haciendo es que la frecuencia de la fuerza externa ya no se parezca tanto a la vibración natural. Le bajé un poquito. Entonces eso hace que el sistema otra vez se vuelva como a amortiguar. Pero si yo sigo manteniendo, voy a hacer que el sistema colapse. Voy a hacer que el sistema colapse. Entonces, de hecho, este fenómeno en que las frecuencias comienzan a coincidir genera lo que se llama entonces la resonancia mecánica.
Entonces, si yo agarro exactamente este mismo problema y noto, vea lo que pasa. Yo aquí la frecuencia la controlo con ese 6, porque recuerde que el periodo era 2pi entre el 6 y la frecuencia sería 6 entre 2pi. Así que esto es una fuerza que tiene frecuencia 6 entre 2pi. En cambio, esta vibración natural del sistema tiene frecuencia 8 entre 2pi. Entonces, la frecuencia natural no coincide con la frecuencia de la fuerza externa. Y por lo tanto, eso me garantiza que no haya resonancia. Pero si yo me voy al problema, agarro el mismo problema anterior y ahora le cambio que la fuerza externa sea 3 co de 8t, vea que lo que estoy haciendo es que estoy usando 3 coseno de 8t en lugar de esta. Por lo tanto, estaría usando el omega igual a 8, y ese omega igual a 8, lo que significa es que la fuerza externa termina teniendo la misma frecuencia que la frecuencia natural. Y eso automáticamente va a generar un problema de resonancia. Si usted resuelve, ya estoy en la última diapositiva, si usted resuelve este problema, que si usted quiere verlo resuelto es el 1.33 del folleto, la solución es esta. Y ahora sí, si yo agarro esta solución y la grafico, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde vamos a nuestra parte final de la clase del día de hoy, en la cual tendríamos entonces, que vamos a digitar aquí la función, permítame para acomodarme bien, sería 2t multiplicado por el seno de 8t. Le damos enter y así es como luce la resonancia mecánica. Vean ahí la amplitud, que incluso dice, profe, el resorte se le deformó horrible. Sí, pero para eso son estos controladores de aquí. ¿Ves? Aquí yo le puedo decir, voy a hacerlo un poquito más ancho, voy a ponerle -3 y si quiere póngalo más alto, no sé. Ya aquí usted juega un poquito con estas variables, ¿verdad? Si quiere, dice, voy a ponerle un 25, yo creo que exageré. No sé, vamos a ponerle como un 6 a ver si aparece el resortillo por ahí. Pues por ahí anda el resorte. ¿Ves? Entonces, permítame para ver. Aquí estoy ajustando el resorte para que se vea bien. El alto le voy a poner 20, vamos a ver. Ajá. Bueno, digamos que ese es el resorte. Ahí está el bendito resorte. ¿Ok? Y para que usted logre ver el efecto bien, le voy a meter aquí tal vez una que se haga más rápido, no sé, con 0.1, tal vez se haga un poquito más rápido. Vamos a ver. Entonces, ahí va a comenzar a oscilar el resorte. ¿Ves? No, se ve demasiado horrible. Voy a ponerle 0.07. Así. Lo voy a hacer otra vez. Lo que quiero es que por lo menos se vea el efecto. ¿Ves? Ahí. Ya casi lo ajusto. Déjeme jugar un rato. Vamos a ver. Voy ahí. ¿Ves? Bueno, ahí tal vez se va viendo el efecto mucho más bonito. ¿Ves? Entonces, vea que él está oscilando naturalmente. Está oscilando naturalmente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento, el soporte arriba, él está anclado arriba. En algún momento va viendo el comportamiento. Eso es gráficamente la resonancia mecánica. ¿Lo es? Ahí el sistema todavía no se ha quebrado. El resorte todavía está oscilando, pero no pega con la parte superior. Pero puramente cuando llega aquí, ahí ya colapsó. Ahí ya hace. Obviamente, como es matemático, ahora el resorte se da vuelta. Pero usted sabe que eso es lo que haría, es que la masa ya reventó contra el techo y ya colapsó. Eso es resonancia mecánica. Y eso es, pues, tenga cuidado porque, por ejemplo, algo que usted le podrían preguntar en una evaluación es, yo le planteo este problema, digamos, yo a usted le planteo este problema y le dejo abierto aquí, no le pongo un 6, sino que le pongo en general, le pongo un W, un omega ahí. Y usted lo va resolviendo y mi pregunta es, indíqueme cuánto tendría que ser la frecuencia para que haya resonancia mecánica. Entonces uno dice, la frecuencia para que haya resonancia mecánica tendría que ser 2pi entre omega y escoger un omega de tal manera que te coincida con la frecuencia natural. Entonces sería 2pi entre 8. No, sería 8 entre 2pi porque hablé de frecuencia más bien. Entonces sería
8 entre 2 pi. ¿Ves? Entonces, esta te me dice, esa es la frecuencia necesaria para que este sistema entre en resonancia mecánica. Eso es lo que pasa. Y vea, créeme que a grosso modo ya con esto vi absolutamente toda la teoría. Lo que voy a hacer en el siguiente video es escoger ciertos ejemplos estratégicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y con esto cierro. Encontré un video que tiene que ver con resonancia mecánica, lo que tarda son 4 minutos y usted lo va a ver por su cuenta. Ojalá que lo vea de una vez porque lo tiene muy fresco. Se lo voy a pegar en este momento en el grupo de Telegram y a mí me gustó demasiado el video porque resulta que lo que comienza con la idea es un hombre que agarra y comienza con simplemente la voz, o sea, comienza a gritar y él tiene la capacidad de con solo gritar quiebra el vidrio. Entonces, lo que hacen es un experimento físico de por qué él lo logra, o sea, qué es lo que está pasando. Y la explicación física es que él genera una resonancia, te tiene la capacidad de lograr replicar la frecuencia de vibración del vidrio a través de sus cuerdas vocales. Entonces, bueno, mi respeto, ¿verdad? Para que logre hacer eso, pero luego ya se pasa al experimento físico. Entonces, me gustaría que vea ese video, que lo que tarda son 4 minutos, y es una explicación lindísima de lo que es la resonancia. Bueno, con eso terminamos el video.